Ahí ya quedó activada la grabación. Listo, Gina, dale. Listo, ya te envié la evaluación, listo, me confirmas. Entonces, vamos a arrancar. Compartir. Entonces ahí puedes ya compartir pantalla cuando quieras. Dale, ahí ya estoy compartiendo. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Listo, ahí ya ven la presentación. ¿Listo? Bueno, buenos días para todos. Gracias por asistir aquí al espacio de capacitación. Digamos que el tema que vamos a tocar hoy entonces es química básica del agua. Es digamos, un tema muy sencillo para abordar, digamos, todo el programa de capacitación que va a incluir posteriormente todo el tema de sistemas de enfriamiento, todo el tema de generación de vapor y, bueno, lo asociado al tema de tratamiento químico. ¿Listo? Entonces, pues vamos a arrancar, ¿vale? Entonces, dentro de lo que vamos a ver en la presentación, vamos a ver una pequeña introducción, el tema del ciclo hidrológico del agua, contaminantes, propiedades del agua, unidades de expresión utilizadas, molécula del agua, la parte de solubilidad y de la química ácido-base en el agua. Entonces, bueno, el ciclo hidrológico del agua, pues bueno, todos sabemos que el ciclo del agua tiene un comportamiento, digamos, esto se aprende desde la química básica y lo general del agua, donde sabemos que el agua generalmente pues la tenemos en almacenamiento tanto en los océanos, ríos, lagos, todo lo que se denominan aguas superficiales, ¿sí? Que a su vez también por procesos de infiltración van, digamos, a la parte de la tierra, ¿no? Atraviesan la tierra, la parte profunda de la tierra, ¿sí? Y estas aguas superficiales, por tema de evaporación, llegan a la parte de las nubes, se acumula agua, luego viene el proceso de acumulación de agua en las nubes para luego llegar al proceso de precipitación, volver a caer a la tierra, a los ríos, a los lagos y a la parte profunda de la tierra. Y este ciclo pues se mantiene y es el que nos permite tener estas fuentes de agua disponibles. Dentro de lo que nos acata a nosotros o nos compete, tenemos los contaminantes del agua, ¿sí? Los principales contaminantes que podemos encontrar en el agua están, digamos, divididos en tres grupos, que son los sólidos disueltos, los gases disueltos y los sólidos suspendidos. Esto es muy importante para todo lo que vamos a ver de aquí en adelante con todos los procesos, tanto de sistemas de enfriamiento como calderas. En el tema de sólidos disueltos, principales de los que conocemos. César. Señora, te escucho. O sea, vimos cuando pusiste la presentación, pero se ha quedado en presentación y la primera que es básica del agua no está avanzando en diapositivas. No sé si estás proyectando o todavía no estás proyectando. Sí, estoy proyectando. ¿No les cambió? No, no actualizó. A ver, déjame un segundito, vuelvo y les comparto. ¿Pero estás en modo presentación? No. Sí, estaba en modo presentación. No, pues aquí nunca salió en modo presentación. Dice que ahora vas en la 5. No sé si vuelves a empezar para ver si proyecta, porque no se ve que estés proyectando. Que estés en modo proyección, ¿quieres? En modo presentación. Dale.
Dale. No sé si tienes dos pantallas y entonces solo se ve una acá, puedes indicar. Ah, ok. Sí, yo tengo dos pantallas. Si quieres... Espérame un segundito, hago una activación. Ahí. No vemos nada raro. Vemos que está parado en la diapositiva 5, pero no lo vemos en modo presentación, sino en modo como cuando la puedes estar eliminando. Listo, entonces dame un segundo. Ah, Sí. ya. Listo, ahí ve mi pantalla, ¿sí? Ahí ya debe estar en modo presentación. No, no se ve todavía en modo presentación, se ve en modo todavía como si lo quieras editar. Oye, ¿por qué? A ver. Ahí ya, ¿no? Nada. No, A ver, ¿será que hay algo aquí en la configuración? No sé. pues ahí, pues tocaría pasar la diapositiva una por una con el mouse. Espera, debe haber una forma en que deje compartir. Pues sí, sí la hay. O la otra es que desconectes la segunda pantalla que Ya, tienes y dupliques. no, ya, esa ya está desconectada. O que dupliques el 100%. A ver. Sí, pero toda la pantalla no me deja. Cuando le das presentar, te sale como si presentara una diapositiva, un archivo, toda la pantalla. No, ahí me dice. Espera, separar presentación, no presentar. Me dice compartir pestaña de Microsoft, ventana o toda la pantalla, pero la de toda la pantalla no me deja, solo me deja la de ventana, entonces me deja escoger una de las ventanas para compartir. Ahí debería salir ventana o toda la pantalla. Y uno, pues, cuando le da toda la pantalla, pues proyecta tal cual como tú estés viendo en tu computador. Sí. Sin embargo, yo la tengo aquí en modo presentación, pero me dices que no le sale así. ¿No? Ahí tampoco. Pues dale, así pues se ve, no la hemos todavía en modo presentación, pero si tú avanzas con la presentación, aquí se alcanza a ver. Ok. Pero el ciclo quedó claro, el ciclo del agua. Sí, correcto. De evaporación lisa. Sí. Pues, ¿puedes mostrar otra vez el slide del ciclo del agua? Sí, claro, dale. Aquí está. Estamos viendo la de los contaminantes.
No sé también por qué se les queda. Yo aquí estoy en la de ciclo hidrológico del agua. Y nosotros no vemos eso. Ya, ahí sí la vemos. Listo, vamos a hacerlo así entonces. ¿Listo? Ahí ya ven la de los contaminantes. Vamos a agrandarla un poquito. Listo. Vamos a hacerlo así entonces. Para poder avanzar. Entonces, bueno, les hablaba de los contaminantes que digamos, se dividen principalmente en tres grupos, que son los sólidos disueltos, gases disueltos y sólidos suspendidos. Dentro de estos, esto es de lo más importante que vamos a ver, porque al final, digamos, va a ser importante dentro de todo el programa de capacitación. ¿Listo? Los contaminantes del agua. Entonces, dentro de los sólidos disueltos, lo principal que encontramos nosotros son calcio, magnesio, sodio, hierro, digamos, por nombrar una de las principales o de los principales contaminantes que tiene el agua. Cualquier especie química que esté disuelta en el agua, cualquier ion, se considera un contaminante y un sólido disuelto. Dentro de los gases disueltos, los principales que encontramos en el agua son el oxígeno, el dióxido de carbono, monóxido de carbono y el sulfato de hidrógeno, o bueno, el H2S, sulfuro de hidrógeno, generalmente se conoce, ¿sí? Y dentro de los sólidos suspendidos, todo lo que es arena, polvo, lama, ¿sí? Que principalmente pues, se encuentran en aguas superficiales. Esto lo vamos a ver aquí más adelante. Dentro de las aguas, como les comentaba, nosotros tenemos dos tipos de agua, que son las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Las aguas superficiales, pues, es lo que conocemos como ríos, lagos, lagunas, el mar, ¿sí? Todo esto se consideran aguas superficiales, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las aguas superficiales? Que tienen una menor concentración de sólidos disueltos, tienen una mayor concentración de sólidos suspendidos, y la calidad pues puede variar generalmente con el tema del clima. Digamos, en Brinza siempre hemos tenido, por ejemplo, ese tema, con el tema de la captación del río. Ustedes conocen de primera mano que siempre que hay variaciones en el clima, sea porque llueve mucho o no llueve, nos cambia el nivel en el río y por ende la captación, esto nos puede afectar rápidamente el tema de turbidez, sólidos suspendidos y demás. Entonces, siempre importante, concepto principal, las aguas superficiales vienen con alto contenido de sólidos suspendidos, ¿listo? Eso es fundamental. Suspendidos se asocia a aguas superficiales. Las aguas subterráneas o aguas de pozo tienen una mayor concentración de sólidos disueltos. Entonces, superficiales, sólidos suspendidos, subterráneas, sólidos disueltos. Por ende, traen una menor concentración de sólidos suspendidos en las aguas subterráneas. Generalmente, ¿qué traen como sólidos disueltos? Hierro y manganeso. Traen en alta proporción, en alta concentración. También pueden tener gases como el H2S disueltos. Pero sus condiciones, señora. ¿Cuál es la diferencia entre sólidos disueltos y sólidos suspendidos? La diferencia es, uno, hablamos plenamente de un tema físico, ¿no? Es material que por peso sedimenta en el agua, por diferencias de densidad. Hablamos plenamente de un fenómeno físico frente a los sólidos suspendidos. Es material que está, digámoslo así, flotando o suspendido en el agua, que por una diferencia de densidad o de peso se pueden sedimentar, se pueden decantar, ¿listo? Los disueltos hablamos ya de un fenómeno donde está implícito, digamos, una reacción química, una disociación. Generalmente se asocia a iones que están presentes en el agua, que tú generalmente no precipitas un ion por diferencia de peso o por densidad. Entonces, lo uno se asocia principalmente a un fenómeno físico y el otro, que los sólidos disueltos, se asocian generalmente a un fenómeno químico. ¿Listo? Entonces, los sólidos suspendidos es material particulado que está suspendido en el agua. Y los sólidos disueltos, material iones, generalmente iones o minerales que están disueltos en el agua. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, dentro de los contaminantes continuamos con el agua subterránea. Bueno, para aclararlas a todos, tal como hizo Gina, cualquier duda, inmediatamente me interrumpen, no hay problema, y resolvemos la duda, ¿listo? Sobre el camino. Entonces, el agua subterránea, dentro de los principales contaminantes que trae, son minerales, hierro, manganeso, trae bajo contenido de oxígeno, también se pueden encontrar gases como el H2S, y generalmente es un agua que es muy estable, digamos, aquí habla de la calidad y temperaturas relativamente constantes. En este tipo de agua,
generalmente cuando uno hace una caracterización físico-química de un agua de pozo hoy y la hace en un mes y luego en 2 meses, generalmente la caracterización da muy similar, son aguas que son muy estables, a diferencia de un agua superficial que puede variar mucho, como ya lo vimos, puede variar mucho sus condiciones, turbidez, sólidos suspendidos, etcétera. Digamos, pues, no es tan estable, digamos, la condición físico-química de un agua superficial. Unidades de expresión. Básicamente la unidad que más se utiliza cuando se trabaja con agua es el tema de las ppm, ¿sí? ¿Qué es ppm? ppm es una unidad de concentración que representa la relación entre la masa de un soluto disuelta en un determinado solvente en partes por millón. Ustedes de pronto han oído que hay muchas unidades de concentración, concentraciones molares, normales, en porcentaje, pero generalmente cuando se habla de agua y especialmente de aplicación de productos químicos, hablamos siempre en ppm. Para no confundir y para hablar del tema general, siempre se asocia que una ppm es igual a 1 miligramo por litro. Tengan eso claro. Siempre para cálculos ingenieriles, una ppm es igual a 1 miligramo por litro. ¿Listo? Cuando ya hablamos de pronto de porcentajes, digamos cuando se necesita preparar un coagulante, cuando se necesita preparar un floculante, hay otra equivalencia que es perdón, ¿alguien va a preguntar? Ok, seguimos. Y es que 1%, 1% se asocia a 10.000 ppm. Esa es otra equivalencia que se tiene cuando se está manejando temas de agua. Entonces, tener claro, cuando es porcentaje, la equivalencia entre porcentaje y ppm es 1% es igual a 10.000 ppm. Y en temas de sistema internacional, unidades del sistema internacional, una ppm es igual a 1 miligramo por litro. Eso hay que tenerlo siempre claro. ¿Listo? Dentro de las propiedades del agua, bueno, para el tema del agua, pues bueno, hay muchas técnicas que nos permiten predecir problemas de corrosión, incrustación. Sobre esto vamos a ahondar mucho más cuando hablemos de sistemas de enfriamiento y los tratamientos para sistemas de enfriamiento. Pero dentro de esas propiedades del agua, bueno, hay algo que se conocen como los índices de estabilidad del agua, ¿sí? Estos índices se desarrollaron pues hace muchos años y son básicamente formulaciones matemáticas que me permiten a mí predecir el comportamiento o la tendencia del agua frente a si es incrustante o si es corrosiva. Hay muchos índices ya desarrollados, los principales son estos: Langelier, Risnar, Picorius, bueno, ahí está mal escrito Picorius, Larson Scott y bueno, algunos otros modelos computarizados que se han generado, pero los principales, los 4 primeros, son índices que se generaron con base en caracterizaciones físico-químicas del agua para predecir si estas aguas van a tener una tendencia a incrustar o van a tener una tendencia a corroer. ¿Qué pasa? Estos índices, como les decía, son formulaciones matemáticas que utilizan principalmente características físico-químicas, dentro de ellas el pH, ¿sí? Donde yo lo que hago es reemplazar en esta ecuación matemática las condiciones del agua, pH y otras características que me piden a mí, y el resultado de reemplazar en esa ecuación es un número. Luego de que yo obtengo ese número, voy a unas tablas que están diseñadas ya para cada índice, que es una tabla que me permite a mí, digámoslo así, interpretar el resultado de ese número. ¿Listo? Entonces, para cada índice yo tengo una tabla asociada a ese índice que me permite a mí establecer o interpretar qué significa ese número que me dio a mí, donde hay índices que me pueden dar a mí números negativos, positivos bajos o positivos muy altos. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, aquí me muestran la tabla para algunos de estos índices. Digamos, el LSI es el índice de Langelier, ¿sí? Y me está mostrando una escala de valores que es donde yo interpreto qué tendencia tiene el agua después de que yo hice mi caracterización físico-química, reemplacé en la ecuación de Langelier y me dio un número. Entonces, para la escala de Langelier, tenemos que valores de 0 hacia arriba quiere decir que el agua tiene una tendencia incrustante. Y del 0 hacia abajo
quiere decir que el agua tiene una tendencia corrosiva. Aquí, pues a mano derecha, ustedes observan que, pues digamos ya la condición del agua, si es muy incrustante, si es demasiado incrustante, si es levemente incrustante, si es un agua estable, o en el caso corrosivo, si es una corrosión leve, moderada, fuerte o muy fuerte. Eso para el índice de Langelier. Para los índices de Risnari y Picorius, hay otra escala, también, que va de números de, digamos en este caso, si se dan cuenta, va a contrario. Mientras en Langelier, de 0 hacia arriba, o sea, a medida que Langelier aumenta, se vuelve incrustante, y a medida que disminuye, se vuelve corrosivo. En Risnari y Picorius tenemos que, a medida que tenemos un agua estable en 6 y empieza a disminuir, se vuelve altamente incrustante. Pero a medida que empieza a aumentar, se vuelve altamente corrosivo. ¿Sí? Funcionan casi que a la inversa. Y cualquiera de estos índices son muy acertados para el tema de interpretación de las condiciones del agua. ¿Qué hace Nalco Ecolab cuando diseña un tratamiento químico en algún proceso? Estas ecuaciones ya están, digámoslo así, implícitas en nuestro software de diseño de tratamientos. Entonces, por eso, cuando nosotros vamos a diseñar un tratamiento, lo que hacemos es hacer una caracterización completa del agua. Esta caracterización, digamos, se mete dentro de este software, sumado a otras condiciones operativas, temperaturas, volúmenes, etcétera, para poder establecer qué característica tiene esa agua, si va a ser muy incrustante, si va a ser muy corrosiva, y con base en eso formular los productos que vamos a aplicar para la protección de las metalurgias, y si el sistema, en el caso de un sistema de enfriamiento, requiere o no un ajuste de pH. Y si lo requiere, si es un ajuste de pH hacia abajo con ácido o hacia arriba con soda o con un agente básico. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Tienes preguntas? No, bien. ¿Listo? Dale. Seguimos. Entonces, bueno, aquí lo que hace es mostrar otra de las ecuaciones, en este caso el de Larson-Skold, también, que tiene su interpretación aquí en la parte baja, donde me da un número que si es menor a 0.5, me habla bueno, este es más chévere porque este se utiliza puntualmente para corrosión, y me da una interpretación para saber qué tipo de corrosión puedo estar teniendo en un sistema, si es un tema de corrosión generalizada o un tema de corrosión tipo pitting. Por eso les digo que están muy asociadas estas ecuaciones a la característica físico-química que tenga el agua. Entonces, oxígeno disuelto, pH, alcalinidad, etcétera. Y para este caso, el de Larson-Skold, con valores menores a 0.5, me habla de que voy a tener una tendencia a la corrosión generalizada, y mayores a 0.5, una corrosión de tipo pitting. Pero me habla puntualmente de corrosión. ¿Listo? En el caso de la molécula del agua, continuando con el tema, pues digamos que la molécula, como todos saben, la molécula de agua se compone tanto de oxígeno como de hidrógeno, que comparten electrones, y ese compartimiento de electrones o ese enlace entre el oxígeno y el hidrógeno se denomina un enlace covalente. Aquí nos muestran un poquito de matemática de cuál es la estructura de esa molécula de agua y su enlace. Forman un ángulo de 105 grados entre los dos hidrógenos y el oxígeno. Hablan de que, bueno, los electrones en esta molécula no son compartidos equitativamente. El oxígeno tiene mayor afinidad por los electrones, ¿sí? Y esto resulta en cargas polares en la molécula de agua. ¿Qué quiere decir? La molécula de agua se comporta como un compuesto polar. Por eso su facilidad para enlazarse y para disolver principalmente todo lo que toca. Por eso por eso la denominación de que el agua se considera el solvente universal, porque por su característica polar, su facilidad para enlazarse y para disolver, se considera el solvente universal. El agua básicamente disuelve casi todo lo que toca. ¿Listo? Es importante tenerlo como en mente. ¿Sí? Estos, bueno, aquí me habla un poquito del tema de estructura química del agua, ¿sí? Estos sitios polares generan enlaces débiles que se denominan puentes de hidrógeno, enlaces entre el hidrógeno y el oxígeno de dos moléculas de agua, ¿sí? Digamos que aquí no es tan importante hacer tanto énfasis. ¿Qué sí es importante? Aquí nos habla un poquito de que en cuanto más energía se le agrega al agua, estos enlaces de los que hablábamos antes, ¿sí? Estos enlaces, estos puentes de hidrógeno, estos enlaces se van alargando, y es cuando hablamos que la densidad del agua disminuye, al igual que su tensión superficial. Y ahí es cuando hablamos de los cambios de estado, que pasamos de estado sólido en el hielo
a un estado donde hay mezcla entre el estado sólido y el estado líquido, donde hay hielo y agua. Y a medida que va aumentando la temperatura y el calentamiento, pues vamos teniendo agua, luego un agua saturada, llegamos al estado de saturación, donde hay agua y vapor, y posteriormente donde tenemos solo vapor, a medida que se agrega temperatura. En el tema de la solubilidad, como hablamos, pues bueno, el agua es el solvente universal, sus cargas polares hacen de ella el mejor de los solventes, ¿sí? Pero a su vez el agua es un pobre conductor de la electricidad. Recordemos que el agua por sí sola, digamos, si habláramos de un agua ultrapura, el agua ultrapura de por sí no es conductora. Lo que hace conductor al agua son las especies químicas o iones que tenga presentes, digamos, en su interior, en su volumen, que tenga disueltos. Entonces, eso es lo que realmente hace que una solución o un fluido, o en el caso del agua, sea conductor. Por eso nos habla de que cuanto más iones son sueltos en ella, más conductor y mejor conductor eléctrico se vuelve el agua. Se vuelve un electrolito muy bueno. Continuando con el tema de que el agua es un solvente universal, hablamos de estos iones que hacen que el agua sea conductora. Tenemos varios tipos de iones que se denominan monovalentes, divalentes y trivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Eso me habla de la valencia o estado de oxidación en el que se encuentren los componentes o estos iones presentes en el agua. Un ejemplo sencillo que nos muestra esta tabla son el cloruro de sodio, la sal común, el carbonato de calcio y el fosfato de hierro. Son tres iones, tres compuestos iónicos que están presentes en el agua. ¿De qué nos habla esto? De que los iones monovalentes son más solubles que los divalentes y posteriormente estos son más solubles que los trivalentes. Aquí de arriba hacia abajo vemos que la molécula de cloruro de sodio o la sal es un ion monovalente, es decir, si ustedes se dan cuenta en el sodio, ¿sí? O en el sodio y en el cloro, ambos tienen una valencia, el sodio positiva y el cloro negativa. En el caso del carbonato de calcio, tanto el calcio como el carbonato, que es el CO3, tienen valencias divalentes, son divalentes, iones divalentes, dos negativas para el carbonato, dos positivas para el calcio. Y en el caso del fosfato férrico, el fosfato de hierro, cada uno tiene tres valencias. ¿Qué quiere decir? Que de arriba hacia abajo, disminuye la solubilidad de estos compuestos. Es decir, la sal común es más soluble que el carbonato y a su vez el carbonato cálcico es más soluble que el fosfato de hierro. ¿Sí? ¿Por qué es importante tener esto en mente? Porque más adelante cuando veamos el tema de sistemas de enfriamiento, vamos a hablar de los componentes o especies químicas que nos producen a nosotros los fenómenos de incrustación y por qué es tan importante controlar la solubilidad de estos compuestos con parámetros como temperatura y pH. ¿Listo? Les pongo un ejemplo rápido. La sal de cocina, nosotros de la química básica conocemos o sabemos, de pronto, bueno, si alguno desconoce, que siempre se habla del concepto de que la solubilidad de un soluto es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la temperatura, este soluto se hace más soluble en agua, es más fácil disolverlo en agua. Pero hay especies que tienen un comportamiento inverso a este concepto básico de la química, como por ejemplo el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un compuesto que no se comporta de la misma manera que la sal común, que el azúcar, ¿sí? Que directamente proporciona la temperatura de su solubilidad. Al contrario, su comportamiento es inversamente proporcional. Por ende, a mayor temperatura, menor su solubilidad en el agua. Por eso es que en los sistemas de enfriamiento, cuando nosotros tenemos altas temperaturas y altos pHs, y tenemos presencia de carbonato cálcico en el agua, la tendencia de este compuesto va a ser a precipitar, porque ya no se disuelve en el agua. A altas temperaturas su solubilidad cae. Entonces, cuando un compuesto no se puede solubilizar en el agua, para eliminarlo a través de una purga, lo que hace es que queda suspendido y posteriormente tiende a precipitar, formando los depósitos que pues vamos a ver mucho más adelante en los temas de enfriamiento, pues se convierte en un problema tremendo para nuestra operación. ¿Claro está ahí? Ok.
Continuando, bueno, lo que les hablaba acá, bueno, la temperatura afecta la solubilidad de las sales. Entonces, aquí básicamente estas reacciones me resumen lo que yo les acabo de contar. Para el tema del carbonato de calcio principal, siempre, generalmente van a encontrar ustedes en muchas presentaciones que se habla del carbonato de calcio, porque es la principal incrustación que se genera en muchos procesos. Hay muchos tipos de incrustaciones, mucho más complejas incluso, pero son menos comunes. Por eso siempre tocamos el tema del carbonato de calcio, que es la más común. Entonces, básicamente estas reacciones lo que me dicen es, en resumen, lo que les acabo de decir. Si yo tengo presencia de iones carbonato, iones calcio, que me pueden llegar a formar carbonato de calcio, ¿cómo favorezco esa reacción? Adicionándole calor, es decir, a altas temperaturas. Si yo en el agua tengo presencia de carbonatos, que es este CO3 que tengo acá, y presencia de calcios, cuando yo aumento la temperatura o tengo alta temperatura, esta reacción se me va a ir hacia la derecha, es decir, hacia la formación de carbonato de calcio que va a precipitar en el sistema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento inversamente proporcional a la temperatura. Diferente a la sal común, a la sal de cocina, que lo que me dice es que cuando yo adiciono calor, la reacción se dirige hacia la izquierda. Quiere decir que si yo tengo sal presente en el agua, ¿sí? Y aumento la temperatura, la sal no me va a precipitar, sino que se va a disociar en iones sodio y en iones cloro. ¿Listo? Dentro de la química, digamos, de ácido-base que se denomina para el agua, lo que les acabo de decir. Entonces tenemos el tema, el concepto de disociación, que es básicamente la descomposición de un compuesto en sus iones principales. Entonces, como lo veíamos en la diapositiva anterior, por ejemplo, la sal de cocina, bueno, Brinza es experto en esto porque al final su materia prima es la sal para la mayoría de productos que generan en planta. Por descomposición de este cloruro de sodio generan muchos compuestos, soda, clorogas, hipoclorito de sodio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el concepto de disociación lo deben tener muy claro en Brinza. Entonces, en el tema de disociación, pues es esta descomposición en sus iones principales, en el caso del agua, de sus iones que lo componen, que son iones hidrógeno, y en el tema de los hidroxilos. ¿Listo? Bueno, aquí nos habla de conceptos un poquito matemáticos, más centrados al trasfondo de los contenidos de la estructura del agua. Dice que el agua pura contiene 0,000 gramos de iones hidrógeno por litro. Y que esto es lo importante, cualquier compuesto que consuma hidrógeno o hidroxilos actuará como un ácido o como una base. Eso es lo que llamamos la capacidad de amortiguar o neutralizar condiciones ácidas o básicas en el agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? El concepto de ácido y el concepto de base. Un ácido es todo compuesto que eleve la concentración del ion hidrógeno del agua. Ejemplos, todos los ácidos, sulfúrico, clorhídrico, etc. Bueno, el sulfato de aluminio, que esto es un coagulante, ¿sí? Los coagulantes tienden a bajar el pH del agua, por ende se comportan como ácidos. ¿Listo? Las bases, compuestos, todo aquel compuesto que disminuya la concentración del ion hidrógeno en el agua, es decir, que me lo neutralice. Ejemplos, la soda cáustica, el carbonato de sodio, el amoníaco. Estos dos últimos importantes, siempre hablamos de, bueno, ya en la química más a profundidad, siempre hablamos de bases débiles y bases fuertes. En este caso tenemos ese claro ejemplo. Para el tema de las bases, se considera una base fuerte todo lo que tenga componentes inorgánicos, en este caso el hidróxido de sodio o la soda cáustica. ¿Listo? Y todo lo que sea derivado de hidrocarburos que tengan carbono o hidrógeno se denominan bases débiles, como el amoníaco. Por eso, bueno, aquí me voy a adelantar un poquito al tema de calderas. Por eso cuando nosotros hablamos de los controles de pH en las calderas, que en muchas plantas y demás se utiliza amoníaco para hacer ajustes de pH, ¿sí? El amoníaco es una base débil. Por eso la variación que me puede generar en un pH es mínima frente a una condición ácida fuerte. Si yo tengo una condición ácida fuerte en un sistema y quiero neutralizar con una base débil, va a ser muy difícil. Igualmente, digamos, al contrario, si yo tengo una condición básica muy fuerte, pero quiero bajar el pH con un ácido débil, igualmente va a ser muy complicado.
¿Listo? Entonces hay que tener siempre eso en cuenta. Ya de la misma manera, donde debemos los ácidos, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico se consideran ácidos fuertes, a diferencia de un sulfato de aluminio que se comporta como ácido, pero vendría siendo un ácido débil. ¿Qué otro tipo de ácidos débiles tenemos? Por ejemplo, el ácido acético o el vinagre que ustedes normalmente conocen, ¿sí? Ácido clorhídrico, son ácidos débiles. Entonces, como para que lo tengan siempre en cuenta. pH, bueno, el pH es uno de los términos que nos competen, que son muy, muy importantes en todo este tema del tratamiento de agua. Entonces, el pH es la medida de iones de hidrógeno presentes en el agua. Eso tiene su formulación matemática, ¿sí? Que es menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. La escala de pH se utiliza generalmente para medir el grado de acidez o alcalinidad de un líquido. Ciertos procesos, bueno, nos habla de ciertos procesos químicos, solo pueden ocurrir cuando el agua se encuentra dentro de un determinado rango de pH. Cuando hablamos de agua pura o neutra, hablamos de que se encuentra en un estado neutro o pH 7. Recuerden que la escala de pH va de 0 a 14, donde de 0 a 7 es todo lo que tiene, o se habla de que el agua tiene un potencial de corrosión, se habla de un agua ácida o con característica ácida. 7, pH 7 se habla de un agua neutral. Y de 8 en adelante se considera que el agua tiene una condición alcalina, básica o con potencial para formación de incrustaciones. ¿Listo? Importante esto, mantener un buen control de pH es fundamental para el funcionamiento de un sistema de enfriamiento. Aquí nos adelantamos un poquito al tema de enfriamiento. Cuando veamos sistemas de enfriamiento, uno de los conceptos más importantes y más claros es este que está aquí resaltado en el cuadrito azul, que me dice a mí que todos los pH bajos están asociados a las condiciones corrosivas y todo pH alto está asociado a condiciones incrustantes. Hablamos de pH bajos por debajo de 7 y hablamos de pH altos por encima de 7. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Listo. Seguimos. Entonces, lo que les comenté hace un momento, cuando hablamos de un agua ultra pura, si tuviéramos un agua ultra pura, ¿qué quiere decir que es ultra pura? Que no tenemos ningún componente disuelto, ningún ion presente en el agua, ¿sí? Entonces, a una temperatura ambiente, su pH tendría que ser 7. 7. Pero si tuviéramos un pH de 7 en un agua industrial, un agua de proceso que está cargada de componentes químicos, de iones, etcétera, pero tuviéramos un pH 7 en esta agua, esto sería asociado a un efecto de buffering o amortiguación. Traducciones de amortiguación, ¿qué quiere decir? Que es un agua que, a pesar de que tiene especies químicas que pueden variar su pH, pues tiene un efecto de buffer o amortiguación por algún componente químico que me permite neutralizar la condición, sea básica o ácida, del agua. ¿Listo? Volviendo al tema de los principales contaminantes del agua, tenemos varias cosas asociadas, o varios conceptos asociados. El concepto de turbidez, el concepto de color, materia orgánica, hierro, dureza total, alcalinidad total, sílice y gases disueltos. Si yo les digo en este momento, bueno, de lo que ya hemos visto, si yo les digo, el hierro vendría siendo qué tipo de contaminante del agua, según lo que ya hemos visto. ¿Pertenecería a qué grupo de los contaminantes del agua? El hierro. Sólidos disueltos, correcto, sí señor, así es. Entonces el hierro pertenecería a los sólidos disueltos como contaminantes del agua. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de turbidez, hablamos de, aquí está el concepto, se trata de materia suspendida de cualquier naturaleza. Generalmente la constituyen arcillas, lamas, silicatos, óxidos, etc. Y generalmente se mide a través de un turbidímetro, ¿sí? En diferentes unidades, NTU, JTU, ppm de sólidos suspendidos. Ese tema de ppm de sólidos suspendidos, yo siempre les hablo que hay una relación muy cercana entre la turbidez y los sólidos suspendidos. No es exactamente lo mismo, ¿sí? No es exactamente lo mismo.
pero sí están muy ligadas y nos pueden dar una referencia de cómo se encuentra el agua frente a la materia suspendida que está presente. ¿Qué quiere decir? Cuando yo no tengo la facilidad de medir una turbidez, pero mido sólidos suspendidos, me da una muy buena aproximación de lo que sería la turbidez en cuanto al valor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo mido sólidos suspendidos y me da un valor de 20 sólidos suspendidos. Puede estar muy asociado a una turbidez de 20. No quiere decir que sea exactamente igual, pero sí me da un indicio, un indicador de cómo está el agua frente a materia suspendida. De la misma manera la turbidez, cuando no tengo la facilidad de medir sólidos suspendidos, medir turbidez, me da a mí una característica o un indicio de cómo está el agua frente a material suspendido. Por eso, por lo menos nosotros en Central Térmica, nosotros hacemos un control de turbidez en el agua de enfriamiento. También se podría medir sólidos suspendidos, pero para este caso tomamos como parámetro de referencia turbidez y lo podemos, el día que no podamos medir turbidez, medimos sólidos suspendidos y también nos vamos a dar cuenta más o menos cómo está el agua. ¿Listo? Y en cuanto a las unidades, las que más se manejan normalmente son NTU, que son unidades nefelométricas de turbidez. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Como les dije al inicio, las aguas superficiales normalmente presentan elevadas concentraciones de turbidez y sólidos suspendidos debido a la gran cantidad de material fino que pues, arrastran los flujos de agua, los ríos, etcétera, incrementando su cantidad en temporada de lluvias. Pues el tema climático hace que las aguas se vuelvan más turbulentas y por ende arrastran más material particulado. ¿Listo? Cuando se tienen aguas estancadas en lagos o represas, los valores de turbidez son más bajos. ¿Por qué son más bajos si son aguas superficiales? Les pregunto. ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué son más bajos los valores de turbidez en un agua como el agua de los lagos o las represas si siguen siendo aguas superficiales? Sí, digamos que por ahí va el tema. Como yo les hablaba al principio, recuerden que el tema de material suspendido y sólidos suspendidos también está asociado a un fenómeno físico. Entonces, a pesar de que los lagos y las represas son aguas superficiales, son aguas que están estancadas, generalmente no tienen movimiento como lo tiene un río. Por ende, en un agua estancada, pues los sólidos por peso tienden a sedimentar, a decantar. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a captar agua, salvo que la capte del fondo, pues, ¿sí? Y lo que haga es básicamente revolver, valga la palabra coloquial, o revolcar esas aguas. Si yo tomo agua, captación de una parte intermedia, una parte superficial de un agua estancada, pues la turbidez va a ser muy mínima, inclusive la cantidad de sólidos suspendidos va a ser muy mínima, o por lo menos menor, ¿sí? Porque son aguas que llevan mucho tiempo en reposo, que no tienen mayor movimiento, mayor agitación, y esos sólidos, pues básicamente lo que hacen es precipitar. ¿Listo? Bueno, importante, la turbidez. Otro concepto importante es el tema de cómo se hace la remoción del material suspendido. O sea, cómo hacemos remoción de turbidez y cómo hacemos remoción de sólidos suspendidos. Siempre que hablamos de remoción para este tipo de parámetros suspendidos o de especies suspendidas, hablamos de clarificación. Entonces, es importante siempre tener claro que el concepto de clarificación está asociado a la remoción de material suspendido. Nunca removemos especies disueltas con clarificación. Nosotros no removemos hierro con clarificación, no removemos cloruros con clarificación, no removemos calcio, magnesio, no removemos ninguna especie disuelta con clarificación. La clarificación está específicamente diseñada para remover material suspendido. ¿Listo? Es importante tenerlo claro. Otro de los aspectos que, bueno, digamos, en algunas industrias, creo que aquí también lo manejan en planta de agua, es el tema del color, ¿sí? Generalmente, ¿qué le da color al agua? El color proviene de materia vegetal, descomposición de ácidos úmicos, fúlbicos, taninos, ¿sí? Generalmente asociados a pigmentos de plantas, ¿sí? Y también, pues, a tema de materia fecal, animal o humana, materia orgánica, que también pueden generar coloración en el agua, ¿sí? Adicional, bueno, aquí también nos nombran, pueden venir de fluentes industriales, pigmentos, tinturas, bueno, industrias de pesticidas, herbicidas, que también pueden aportar color al agua. Generalmente, y por lo menos cuando se habla de agua potable,
pues la presencia de colores es indeseable, ¿sí? Nadie quiere que le llegue agua a su casa de diferentes colores, ¿no? Entonces, siempre la eliminación de color es algo fundamental en muchas industrias, ¿sí? También, no solo pues en el tema de agua potable, sino en industrias como las de alimentos, papel, plásticos, químicos, etcétera. Hay un rango de referencia que nos dice que el agua potable debe tener una concentración menor a 30 miligramos de platino por litro. Esto es una unidad, digamos, ya estándar establecida para el tema del color, ¿sí? Que se mide también en equipos como el colorímetro o espectrofotómetro, se puede medir color, ¿sí? ¿Y cómo se remueve? ¿Cómo se remueve el color? El color también se puede asociar dentro de la clarificación para la remoción. O sea, se puede asociar a turbidez y sólidos suspendidos para remoción con procesos de clarificación y filtración. También se puede hacer una cloración porque cuando las cloraciones generalmente las aportan materias orgánicas, la precloración o cloración se hace para oxidar esa materia orgánica y luego poder precipitarla en el proceso de clarificación. ¿Listo? Bueno, aquí una fotico, así se ve un agua con un alto aporte de color por pigmentos vegetales generalmente. El hierro, bueno, como les hablaba, es otro de los componentes o contaminantes del agua que denominamos sólidos disueltos. Su forma más común de encontrarlo es bicarbonato ferroso. Como les hablé al principio, se presenta con mayor frecuencia en aguas profundas, aguas de pozo, ¿sí? Y los problemas principales que trae, pues, coloración en la producción, digamos, en diversas industrias, acá nos hacen referencia a diversas industrias, genera, pues, coloración, ¿no? Coloración en producción de papel, en la industria química, deteriora, es un fuerte, digamos así, contaminante para las resinas de intercambio, afecta fuertemente las resinas de intercambio, también genera depósitos en los filtros, ¿sí? Entonces, digamos que el hierro es un componente bien complejo cuando se encuentra a alta concentración en el agua. ¿Listo? Para el tema de agua potable, una referencia dice que debe ser igual a 0.3 ppm como hierro total, medido como hierro total. ¿Listo? ¿Cómo se hace la remoción de hierro en el agua? Generalmente por aireación, precloración, como les dije, generalmente cuando se remueve hierro con cloración, se aplica cloro para hacer una oxidación de este metal, de este mineral, y poderlo eliminar por precipitación. Por eso dice que seguido de una sedimentación. Cuando se oxida el hierro en el agua, se forma un depósito que se puede precipitar y eliminar, digamos, si habláramos de un sistema de enfriamiento a través de purga. ¿Listo? La dureza total, otro de los términos súper importantes en el tema de agua, es la sumatoria, tener en cuenta esto, es la sumatoria de las concentraciones de sales de calcio y magnesio. Principalmente, y para que lo tengan de referencia, siempre se va a asociar a calcio y magnesio. ¿Listo? De eso nos habla la dureza total. Sumatoria de las concentraciones de calcio y magnesio presentes en el agua. ¿Sí? ¿Qué problemas tiene la dureza en el agua? Forman compuestos insolubles, como lo hablábamos al principio, el tema del carbonato, por ejemplo, el carbonato de calcio, que donde haya presencia de calcio y iones carbonato en el agua, se puede formar un compuesto que se denomina carbonato de calcio, que forman compuestos insolubles, no es soluble en el agua y por ende precipita formando incrustaciones severas. Esto, pues bueno, aquí me habla de la afectación a los equipos, a mi proceso, a eficiencia y vida útil de los equipos que operan con intercambios de calor, calderas, hornos, intercambiadores de calor. Se habla normalmente, aquí siempre me hablan de agua potable, ¿no? Que la dureza total debe ser menor a 200 ppm. Como alguna vez, bueno, Gina me preguntó, yo le compartí a ella un archivo, ¿por qué? Les hago esta pregunta, ¿por qué yo expreso las concentraciones de calcio y las concentraciones de magnesio en ppm de carbonato de calcio? ¿Alguien sabe? ¿Y por qué no las expreso normal, digamos, ppm de calcio y ppm de magnesio? ¿Alguien tiene No, idea? ¿Por qué? no, ¿No? Ok. Entonces, ¿por qué se hace? Yo las puedo expresar efectivamente en ppm de calcio y ppm de magnesio. Pero cuando hablamos de dureza, como es la suma de los iones de calcio y magnesio, yo no puedo sumar ppm de calcio con ppm de magnesio.
debo ponerlo en una unidad que sea equivalente para poderlos sumar y denominarlos dureza total. Por ende, siempre debo expresar las ppm de calcio como ppm de carbonato de calcio y las ppm de magnesio como ppm de carbonato de calcio, para poderlas sumar y determinar lo que llamamos dureza total como ppm de carbonato de calcio. Por eso siempre se expresan como ppm de carbonato de calcio, para que sean unidades equivalentes y poder obtener, digamos en este caso, el dato de dureza, que es el que necesitamos. ¿Listo? ¿Cómo se hace la remoción de la dureza? Generalmente por procesos de ablandamiento, desmineralización con resinas de intercambio o a través de un proceso de ósmosis inversa. ¿Listo? Alcalinidad total. La alcalinidad es otro de los términos importantes cuando se habla de agua, ¿sí? La alcalinidad generalmente se define, bueno, aquí, primero esta definición dice que es la suma, esto es el tema matemático, es la suma de los iones carbonatos, bicarbonatos presentes en el agua. Pero otra de las definiciones, y que es sumamente importante, es la alcalinidad, es la capacidad de amortiguación que tiene el agua para contrarrestar una condición ácida. ¿Listo? Es esa capacidad buffer o amortiguadora que tiene el agua para contrarrestar una condición ácida. ¿Listo? Dice que, bueno, aquí dice que la alcalinidad por carbonatos en el agua está presente en amplia gama de pH. Aquí me muestra en rangos de pH, ¿sí? Que cuando yo tengo pH menores a 4,2 no tengo presencia de alcalinidad. Cuando tengo pH entre 4,2 y 8,2 tengo solamente presencia de CO2 y carbonatos. Bicarbonatos, y cuando estoy entre 8,2 y 12,3 tengo carbonatos aquí y bicarbonatos en la primera. En la primera es bicarbonatos y en la segunda es carbonatos. ¿Listo? Aquí en esta gráfica lo expreso de una mejor manera. ¿Sí? Los iones carbonato, los iones bicarbonato, HCO3, y los iones hidróxido. Entonces, el pH me indica la forma de cuando yo tengo un pH, yo a través del pH puedo saber cuál es la forma de alcalinidad que tengo presente en una solución o en el agua, ¿sí? Entonces, en esta gráfica me muestra un poquito más claro que cuando tengo un pH entre 0 y 4,3, ¿sí? Tengo presencia de iones carbonato o asociados al CO2. Cuando tengo pH entre 4,3 y 8,3 ya tengo carbonatos y bicarbonatos. Y de 8,3 en adelante ya adiciono los hidroxilos en la alcalinidad. ¿Qué es importante tener en cuenta? Siempre solemos asociar la alcalinidad con el pH. Cuando tenemos un pH muy alto, decimos que, tenemos un agua muy alcalina. Pero siempre, es decir, no podemos quedarnos con el concepto de que pH alto, entonces alcalinidad del agua alta, sino que siempre se debe medir la alcalinidad, porque muchas veces a un pH de 7 podemos tener altas o bajas alcalinidades de acuerdo a la presencia de este tipo de compuestos. Acuérdense que el agua también tiene muchas veces componentes o productos amortiguadores, ácidos y demás, que me pueden a mí hacer variaciones en el pH, pero la alcalinidad me muestra a mí otra cosa. Entonces, generalmente no podemos quedarnos con el concepto de que pH alto, alcalinidad alta, sino que siempre se debe hacer una corroboración de acuerdo al pH en cuánto está la alcalinidad. ¿Listo? Porque yo puedo tener un pH alto, pero una alcalinidad baja, lo que quiere decir que el pH es alto, pero cualquier ataque ácido fuerte que reciba el agua no va a estar en capacidad de neutralizarla, amortiguarla y rápidamente me va a tumbar el pH. ¿Claro hasta ahí? Sí. Ok. Listo. Continuamos. Bueno, otro de los componentes que encontramos en el agua es la sílice o silicatos. Generalmente la sílice se refiere a sílice amorfa, causada por la polimerización del ácido silícico, que forma un material coloidal que se deposita en superficies frías, normalmente en las partes bajas de los rellenos de alta eficiencia. A pHs mayores de 8,8 su solubilidad se incrementa. Los silicatos son complejos formados con iones de silicato y sales de dureza, principalmente magnesio. Las incrustaciones de silicatos, como yo les hablaba, siempre nosotros hacemos referencia a las incrustaciones de carbonato de calcio porque son las más comunes. Pero hay otro tipo de incrustaciones también que si no se controlan
pues son mucho más complejas. Una incrustación de carbonato de calcio, pues independientemente que es compleja, ¿sí? Porque si se forma, pues ya nos está generando taponamientos, disminución en los diámetros de flujo, pérdida en la eficiencia de transferencia de calor en equipos de transferencia de calor, pero son removibles a través de condiciones ácidas o de limpiezas químicas con ácido. Pero cuando hablamos de incrustaciones, por ejemplo, del tipo sílica, son incrustaciones mucho más complejas y la remoción de este tipo de incrustaciones sí son realmente, digámoslo así, difíciles. ¿Listo? ¿Cómo se hace la remoción de este tipo de componentes o de contaminantes? A través de suavización del agua, desmineralización con resinas o también aplicando ósmosis inversa. ¿Listo? Continuando con el tema de los contaminantes, como lo vimos al principio, los principales contaminantes frente a gases disueltos que tenemos en el agua son el oxígeno, el gas carbónico y el ácido sulfídrico, perdón. Bueno, ácido sulfídrico, hay que tener algo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de H2S, si el H2S está como gas, hablamos de sulfuro de hidrógeno. ¿Listo? Tengan claro el concepto. Cuando hablamos del H2S como gas, hablamos de sulfuro de hidrógeno. Pero cuando hablamos del H2S disuelto en agua, hablamos de ácido sulfídrico. ¿Listo? Entonces, cuando está en agua, hablamos de un ácido y cuando está como gas, hablamos de sulfuro. ¿Correcto? Y amonio. Bueno, amonio, digamos, no tanto. Para mí los tres principales que podemos encontrar son oxígeno, CO2, algunas veces monóxido también y H2S. ¿Listo? Su forma de remoción. ¿Cómo hago yo la remoción? Bueno, el oxígeno es un agente oxidante que es de las cosas más corrosivas que hay, la presencia del oxígeno. ¿Cómo se elimina? A través de un desaireador, ¿sí? Y pues en el tema químico, con aplicación de productos químicos para secuestrar oxígeno. ¿Listo? El desaireador es una remoción mecánica del oxígeno disuelto. El CO2, bueno, el CO2 dice que la disolución de CO2 en agua promoverá la formación de ácido carbónico. ¿Qué pasa? Este es el gran problema de tener una fuerte presencia de CO2 en el agua, que el CO2 cuando se disuelve en agua me forma un ácido, y si me forma un ácido, me genera una condición ácida, valga la redundancia, y por ende me va a tumbar el pH, generando corrosión. ¿Listo? ¿Cómo se hace la remoción? Por stripping o eliminación. Stripping me traduce como eliminación. También se puede hacer a través de desaireador. Recuerden que los desaireadores pues, me remueven mecánicamente estos gases disueltos. O por alcalinización del medio, es decir, neutralización del medio. ¿Listo? Si tengo una condición ácida, pues lo que hago es neutralizarla y esa es mi forma de control. ¿Listo? Y en el caso de H2S, que generalmente se encuentra en aguas muy profundas o contaminadas de proceso industrial, incrementa la corrosividad del medio porque cuando se disuelve en agua, como les dije, se forma ácido sulfídrico. Entonces, al formar ácido, condición ácida, bajo pH y se asocia a corrosión. ¿Listo? ¿Cómo se hace la remoción? También se puede a través de desaireador, alguna parte, y a través de coagulantes o cloración. ¿Listo? Y bueno, y en último caso, el amonio, que en presencia de oxígeno es supremamente corrosivo. La mezcla de amoníaco y oxígeno, generalmente en los sistemas de vapor, bueno, en los sistemas de enfriamiento también, es sumamente corrosiva y ataca fuertemente al cobre. Por eso se controla mucho el tema de la presencia de amoníaco y oxígeno en los sistemas para evitar este tema de ataque fuerte a las metalurgias de cobre, metales amarillos. Y su remoción se hace a través de cloración o eliminación en torre con un alto pH. ¿Listo? Aquí hablamos de los principales procesos de remoción, ya acabamos de ver algunos. Entonces, principales procesos de remoción de impurezas en el agua. Los procesos, clarificación, se asocia a eliminación de sólidos suspendidos, filtración, que está asociado al proceso general de clarificación. Siempre que hablamos clarificación, asociamos coagulación, floculación y filtración. ¿Sí? Entonces, también para eliminación de material suspendido. Carbón activado se utiliza para eliminar cloro en materia orgánica, la cloración, materia orgánica, color, hierro, manganeso, todo lo que es oxidación de metales o minerales. ¿Listo? Ablandamiento me elimina dureza cálcica y magnesio. La desmineralización, todo lo que son sales disueltas. La osmosis inversa, todo lo que son sales disueltas. La desaireación a través de desaireador, todo lo que son gases disueltos por medio mecánico.
Aquí también aplicaría para eliminación de gases disueltos, secuestro a través de producto químico y una descarbonatación para eliminación de carbonatos y bicarbonatos. Bueno, aquí culminamos, digamos, lo que fue el tema de la química básica del agua. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Los dejo abiertos a preguntas. Dale, Gina. Germán pregunta que qué le llaman color aparente en el agua. Es una denominación, color o color aparente. Realmente no es que tenga una definición. Es que el color aparente es diferente al color, no. Se le llama color aparente porque se hace referencia a la apariencia del agua. ¿Listo? No porque tenga una definición puntual, es que el color aparente es esto y el color es esto. No. Color o color aparente. Es exactamente lo mismo. Ok. Y aquí te preguntan que era pili. Que en uno de los slides pusiste que generaba pili. ¿Me recuerdan en cuál? No sé, yo creo que desde la sí dice que genera pili. Pili, ahora se dice pili. Que se recuerda. ¿Stripping? Stripping es eliminación. Stripping es eliminación. Aquí, cuando hablábamos de métodos de eliminación, que hablaba de stripping, aquí, remoción y control, mira, stripping, el término stripping se refiere a eliminación. Si te das cuenta, para el gas carbónico dice que hay remoción y hay control. La remoción es a través de stripping o eliminación, por ejemplo, con un desaireador, y el control es a través de neutralización o alcalinización del medio. El término stripping es lo que traduces como eliminación. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No. Ya está listo. Ahora estoy pasando la evaluación. Listo, perfecto. Es una evaluación muy sencilla. 6 preguntitas muy sencillas, pues porque este tema es de los, digamos, de los más corticos. Muy sencilla. Ya después Gina define pues a quién le dan lancheta de Brinza. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, pues, la sesión ya quedó grabada. Perfecto. Ya nosotros validamos con gestión humana como. Sí, ¿cómo hacemos? Ahí ya miramos con gestión humana. No te escuché. Que mira qué cosa.